Regresamos con Leña Savioli, un programa de política pampeana, un programa para debatir y analizar entonces la política pampeana. Y en este caso en nuestros estudios ya se encuentra Andrea Valderrama, diputada provincial por la Unión Cívica Radical, y Mariela López, integrante de Causa Popular. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feli, ¿querés arrancar? Te damos. Bueno, arranco yo entonces. Te damos, sí. Bueno, me parece que el tema que nos convoca y que está en plena discusión es lo que tiene que ver con los llamados planes sociales y esta discusión que ya está sobre la mesa desde hace algunas semanas, así que me parece que en principio breve la postura de cada uno para después abrir el juego. Bueno, arranco. Sin duda hoy los planes sociales o planes de empleo empezaron, digamos, allá por luego de la crisis del 2001. Sabíamos que era un momento, digamos, difícil y que era para dar contención a mucha gente que quedó desocupada en esa crisis económica. Y creo que desde su momento se pensó como algo temporal hasta salir de la crisis. De hecho, se redujeron mucho el número de planes durante los gobiernos de Néstor Kirchner que, digamos, ayudaron. La economía despegó, el precio de los commodities ayudó a que estuviéramos en una situación muy buena económicamente. Luego, nunca desaparecieron, se mantuvieron igualmente en un número mucho más bajo. Luego se aumentaron con un gobierno de Cristina Kirchner, que de hecho dejó un número que también en el gobierno de Cambiemos, debo decirlo, se aumentó, se duplicó. Y en lo que llevamos del gobierno de Alberto Fernández se duplicó también lo que había dejado el gobierno de Cambiemos. Entonces, evidentemente, hoy lo que opino es que estamos viendo una pelea entre dos sectores del frente gobernante por una cuestión de caja, quién los maneja, si los debe manejar el Estado o los deben manejar las organizaciones sociales, que también vale recordarlo que en su momento, cuando se iniciaron, los manejaban los intendentes y obviamente los ejecutivos, los gobernadores también, y que fue Néstor Kirchner quien los tercerizó de alguna manera cuando se estableció que debían ser canalizados por cooperativas y formarse cooperativas para entregarlo. En ese momento era me parece que era Argentina Trabaja el plan. Fueron cambiando de nombres, pero bueno, es básicamente seguía la línea de lo que era el plan Jefes y Jefas de Hogar. Y obviamente entonces ahora la vicepresidenta, que es, digamos, la referente del Frente de Todos, se opone a que sean manejados por digamos, por el movimiento Evita. Hay que decir que son los gobernadores también, y hay que decir que la oposición está batiendo un discurso hace varios meses de eliminar los planes. Patricia Bullrich, digamos, del macrismo, se está hablando de los planes de una manera muy peyorativa, cuando el macrismo también los utilizó. Lo reconocí, te lo acabo de decir. Sí. Estamos de acuerdo. Entonces a ver, en mi opinión, el problema hoy que está en agenda este tema, ¿por qué? Porque la vicepresidenta tuvo una expresión pública, porque en La Pampa tuvimos denuncias de personas que decían que se hacía uso y abuso. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué es el tema? Más allá del contexto. Bueno, entiendo, a ver, más allá de quién lo maneje, el tema es controlarlo, si lo maneja el Estado o si lo maneja una organización social, el tema es controlarlo y saber el fin que tienen. Si es algo temporal y para que se inserte la persona en el mercado laboral o para que tenga un empleo formal o un salario digno, evidentemente no está funcionando. Hace más de 20 años que tenemos estos planes. Se iniciaron en el 2002, hoy es 2022, 20 años que no hemos logrado erradicar los planes, no porque sea algo malo, sino porque no hemos logrado que esas personas se inserten en el mundo laboral y no necesiten de esos planes. Entonces, evidentemente, como está planteado el sistema, no está funcionando. Creo que lo que debemos hacer es realmente sincerarnos y saber que no estamos buscando la forma de que esas personas hoy tengan un salario digno y que muchas veces quedan rehenes de estas ayudas sociales que la política las utiliza, obviamente, en las circunstancias, y que lamentablemente hay personas que utilizan también la necesidad de la gente por ahí para cuestiones personales, como se ha visto en denuncias que han salido a la luz en los últimos días. Pero perdón, diputada, más allá de esta referencia a la politización de la política, en la cual de verdad no quisiera ingresar, no sé si ustedes toman en cuenta esta consideración. En el año 47, vamos a decir, el último estado de bienestar que tuvo la Argentina, había 17 millones de habitantes, por eso el pleno empleo era el pleno empleo estable, no era provisional, etcétera, etcétera. Lo mismo podría decirle con el mundo. Teníamos un mundo en el año 50, en la segunda posguerra, de 2.500 millones de habitantes, y hay 3 veces más de habitantes en el mundo. Tanto es así que España,
con un exitosísimo plan de trabajo que está llevando a cabo el gobierno actual, ya tuvo 150.000 planes sociales para llegar a 850.000. Es decir, que los demás gobiernos están pensando en la posibilidad de que no se pueda volver fácilmente al empleo, por lo menos al empleo clásico, el que conocimos hace 30 o 40 años. Frente a esa posibilidad, ¿qué están pensando ustedes? A ver, sinceramente yo entiendo que el mundo cambió. Incluso las fuentes de trabajo no son las mismas. A ver, no tenemos la misma cantidad de habitantes, tenemos mucho más. Tal vez se produce 4 o 5 veces más en Argentina de lo que se producía en esa época, pero sí no se generan muchísimas fuentes de trabajo más porque la producción hoy pasa por otro lado, sinceramente, no se necesita tanta mano de obra. Pero sí creo que la industria del conocimiento, que es algo que nosotros, por ejemplo, desde el Frente Juntos por el Cambio, es algo que se hace mucho hincapié, es algo que en Argentina, a mi opinión, no se le da el lugar trascendental que tiene. Nosotros tenemos, no sé... Pero perdóneme, si esto fuera así, durante el gobierno de Mauricio Macri, los investigadores, los docentes universitarios, toda la masa crítica de la intelectualidad argentina se vio seriamente atacada. Y los estudiantes también, porque desapareció Conectar Igualdad y pusieron empresas privadas a brindar las capacitaciones en todo lo que es digital, ¿no? Sí, a ver, lo que estamos de acuerdo es que hay cosas que se hicieron mal en el gobierno de Mauricio Macri. Yo no me voy a hacer cargo porque obviamente, o sea, me hago cargo, perdón, porque somos un partido que conformamos el Frente. Hay cosas que se hicieron mal. Lo primero que sabemos y que tenemos en claro hoy como Frente es que esas cosas no las podemos negar. O sea, no las vamos a negar. Las reconocemos y de los errores y de las derrotas creo que se aprende. Nosotros allá por el 2015 éramos un frente que teníamos 6 meses de constituido. Hoy ya llevamos 8 años y hemos vivido, experiencias en las que no hemos estado todos de acuerdo, en que hemos tenido triunfos y derrotas, y creo que estas cosas que uno sabe que pasaron, lo mismo que dije con el tema de los planes sociales. A ver, es cínico hoy decir que de un día para otro se pueden eliminar los planes sociales cuando estamos casi en 50% de pobreza. Es una propuesta de Juntos por el Cambio. Me interesa escuchar a Mariela López qué opina con respecto a esta discusión, porque además es interesante que muchas fuerzas que están cuestionando que las organizaciones sociales sean quienes lo gestionen, esta tercerización, lo que dicen es vamos a algo superador que también se discute en el mundo, como es una renta universal para quienes lo necesitan. Sí. Bueno, en principio, yo acuerdo con lo que dice la diputada y alegro la memoria porque lo celebro, digamos, ¿no? Nosotros venimos de hace 20 años con diferentes programas sociales. Es cierto que cada una de las crisis económicas que hemos tenido que padecer en la Argentina, pareciera que la medida tiene que ver con la gente que no tiene absolutamente nada, le damos un plan y con eso solucionamos todo. Yo quiero, digamos, que hagamos uso también de esta memoria, porque el asistencialismo no es un capital del peronismo, justamente, ¿no? Tenemos que recordar que a 6 meses de asumir Alfonsín sale la Caja PAN, el Programa Alimentario Nacional, en principio. Sí, son previos al 2000 los planes. Después, en el año 2002, siendo presidente interino por el estallido del 19 y 20 de diciembre del año 2001, sale este programa de jefas y jefes de hogar. Esos planes de jefas y jefes de hogar después fueron transformándose y reconvirtiéndose en lo que fueron los planes Trabajar en la Argentina. Y en diferentes provincias se fueron utilizando diferentes métodos para que esa gente sí fuera parte del mundo laboral. De hecho, lo dije los otros días, soy parte de eso. Yo en el año 2000 era una empleada en una empresa privada, trabajaba en el sector privado, y ahí, con esta crisis, este estallido, los trabajadores, por supuesto, somos siempre los que pagamos los platos rotos de estas crisis económicas, de estas decisiones políticas, de estos gobiernos también, porque también hay que hacerse cargo de esta parte de la historia, y terminamos siendo beneficiarios de un plan. Hoy llevo 15 años como una empleada estatal más, y creo que eso, digamos, es cierto de que no todos terminamos en esa situación. Yo tengo compañeros que eran trabajadores como yo, beneficiarios de un salario o de un plan, y hoy son productores, definieron su vida de otra manera, porque hay otra salida. Y los números lo dicen. Cuando Cristina Kirchner deja el gobierno en el 2015, teníamos 200.000 planes. Esos planes, ¿dónde estaban concentrados? En el Gran Buenos Aires.
en los grandes centros urbanos. No estaban distribuidos en la provincia de La Pampa con los números que tenemos hoy, porque también hay que decirlo, se fue Mauricio Macri del gobierno, que él sí le da la organización, la administración y el manejo a las organizaciones sociales, mientras en el 2015 se canalizaban por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces sí había una formación, sí había una obligación en la capacitación laboral, pero además también en la formación a nivel académico y a nivel educativo. Eso se hacía y se hizo y lo pudimos hacer en la provincia de La Pampa, con un número sumamente inferior a lo que tenemos hoy, porque la verdad era esa, no llegábamos a los 140 beneficiarios en la provincia de La Pampa. Entonces era un número muy chiquito. Que es cierto que hace 20 años que existen, sí es cierto, pero hay que ponerlo en el lugar como corresponde, porque me parece que no es la misma realidad la de la provincia de La Pampa que la del distrito de La Matanza, con todo lo que ello implica, ¿verdad? O sea, son diferentes realidades y hay que ponerla en el contexto que es. Y la verdad es que de los programas que se llevaron a cabo, que se terminaron justamente en el 2016, esos programas se llamaban fortalecimiento institucional, se llamaban formación profesional para el trabajo, se capacitaba. Ellas hacen, ¿no? También ellas hacen, pero ellas hacen funcionó mucho en el conurbano bonaerense, donde se constituían cooperativas de trabajo, y aquí en la provincia de La Pampa tenemos pocas experiencias de cooperativas Mariela, de trabajo. pero ¿quién los tiene que administrar? ¿Qué postura tenés vos con respecto El a esta Estado. discusión? El Estado. Siempre es el Tiene que Estado. pasar a gobernadores y municipios como lo están pidiendo. Bueno, no solamente la vicepresidenta, también hay gobernadores que están pidiendo Yo creo pasen que, a la órbita de la provincia. creo que en esto nosotros hemos dado muchas muestras de que tiene que ser el Estado. Digamos. Pensemos que la primera medida que toma Alberto Fernández cuando asume es la tarjeta alimentar. Venimos de eso. Entonces no nos podemos infartar hoy porque tenemos 1.200.000 beneficiarios del potenciar, cuando la primera medida de este gobierno tuvo que ser dar alimento a las mesas de los argentinos. Entonces me parece que en eso hay que tener digamos, un poco de memoria y tomar, digamos, cómo vienen tomándose este tipo de medidas. Si estamos diciendo que hasta el 2015 había solo 200.000 argentinos, solo que es un montón, 200.000 argentinos que recibían un programa que en ese momento se llamaba Salario Social, hoy se llaman Potenciar, pero se fue Mauricio Macri con 600.000 y ya los administraban las organizaciones sociales, no lo administraba el Estado, no tenía intervención ANSES, no tenía intervención Desarrollo Social de la provincia, no tenía intervención Trabajo, que tampoco hizo nada durante 4 años, porque desaparecieron todos los programas que había. Esa es una realidad. Bueno, entonces, no hubo Ministerio de Trabajo en un No. momento, ¿no? Bueno, más de 1 millón de planes hoy, esa es la discusión. No sé qué piensan ustedes. Yo escuché a un dirigente del Movimiento Evita, justamente el titular del INAES, contar que el Movimiento Evita tiene el 10% de los planes, lo que implica tener la misma cantidad que tienen todas las provincias y los municipios. Entonces me parece todo un dato revelador, ¿no? De cuál Una es cuestión la de situación. discrecionalidad ahí. Sí, en yo volvería el reparto. sobre esta idea que se tiró tangencialmente de repensar el salario básico universal, que me parece que es algo en lo cual hay que avanzar, por lo menos pensándolo, reflexionando sobre eso. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, diputada? Sí, a ver, debemos analizarlo. Yo creo que en general hay, sin duda, hay un aumento de los que hoy hacen uso de estos planes aquí, de beneficiarios en la provincia. Yo sinceramente por ahí conozco gente que realmente que son beneficiarios, que trabajan y demás. Yo creo que hay gente que puede tranquilamente, tal vez con el apoyo de financiamiento, empezar a producir. Nosotros creo que se puede llegar al salario, pero creo que igualmente falta apuntalarlos desde otro lugar, tal vez darle otras herramientas para que puedan avanzar, digamos, en emprender algo y no necesitar de un plan o de una ayuda. Sin duda estamos en un contexto sumamente difícil. Hoy en día los que están establecidos, digamos, empresarios, emprendedores y demás, están pasando un momento difícil, entonces es muy difícil que hoy esas personas puedan emprender cuando prácticamente no sabemos qué va a pasar mañana. Tenemos una imprevisibilidad muy grande, pero sí creo que no lo descarto. No todo lo está pasando mal en Argentina.
No. La imprevisibilidad es para todos. Sin duda algunos la aprovecharán, pero es para todos. Y sin duda, como Estado, digamos, estamos, creo que tenemos que ver en general, la mayoría la está pasando mal. O sea, Sí, la sí, mayoría. Cuando nosotros vemos la inflación que tenemos, que debe estar en 60 la anual más o menos, y que sabemos que va a llegar mucho más alta, estamos, digamos, siendo conscientes de que el que paga los platos rotos es la persona que menos tiene, que tiene un salario, que tiene un plan y que tiene que ir todos los días al supermercado y ve cómo le aumentan los alimentos y demás. Entonces, creo que en general el contexto no es esperanzador hoy, y hoy pensamos que es muy difícil que esas personas puedan emprender, pero creo que no descarto lo que usted dice del salario, sí, sin duda lo tenemos que discutir. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo en este país hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Si hay acuerdo político, se puede avanzar en un montón de cuestiones, y creo que obviamente la cuestión económica, la cuestión de cómo enfrentar, hoy no podemos negar la pobreza que tenemos y evidentemente alguna solución debe haber, por más que sea algo coyuntural y que probablemente sea temporal y después se podrá rever, pero sí hay que dar una solución. Por eso yo decía, no podemos decir, por lo menos lo veo de mi parte, irresponsable decir que se deben eliminar los planes de un día para otro. Evidentemente eso es imposible. No se puede me gustaría hacer. preguntarles, porque es verdad que nos la pasamos discutiendo la pobreza, ¿no? Siempre miramos, y nunca miramos la riqueza. Y el país está creciendo bien, los números, hay indicadores que son muy optimistas, pero ese crecimiento, ¿no? ¿No tiene dudas? No, yo entiendo que está creciendo en base a lo que fue el año pandemia. No creo que haya un crecimiento genuino. A ver, no soy experta en economía. Sí. Te digo simplemente lo que hay un contexto opino. internacional que Exacto. favorece la exportación de alimentos, de hecho es lo que está Bueno, sucediendo, las exportaciones de carne son récord, lo venían siendo, lo son más El consumo ahora. es el más de bajo de la soja. historia. Bueno, por eso el mismo, consumo de carne es el más bajo los de la sectores historia. productores y exportadores son los que están concentrando esa riqueza. La carne está bajando el precio, en los mercados lineales está bajando. Está bajando, en las góndolas no lo podemos No, comprobar. en las góndolas no. Bueno. En las góndolas no pasa eso estoy de acuerdo. Pero No evidentemente el cree problema la es diputada otro. que hay sectores que están teniendo una ganancia, porque los vemos comprando dólares, las grandes empresas vendedoras de alimentos, ganadoras en la pandemia. Hay sectores que seguramente están Bueno. bien o digamos no están No al podemos borde del discutir la abismo. riqueza, entonces, es lo que yo iba a proponer. ¿Podemos discutir la riqueza? Sí, por favor. Porque Algún día. nos la pasamos discutiendo pobreza. ¿Podemos discutir Sí, la riqueza? sí, tal cual, sí. Sí. Yo creo que habría que aplicar una esta renta a quienes han tenido ganancias extraordinarias, por ejemplo. Tendríamos que pensar en redistribuir, porque hoy por hoy los que más aportan son los sectores populares. Bueno, ¿no? pero tal vez es cómo ver cómo podemos aportar todos a la riqueza, porque como vos bien decís, está concentrada. Eso- Hoy aportamos todos a la riqueza. Hoy vamos al supermercado y le dejamos a esos grandes grupos entre todos nuestro dinero y están teniendo márgenes de ganancia y extraordinarios. al Federico Estado, Brown y al lo- Estado, porque la inflación lo- también es por la lo empezó hace emisión. poquito. La inflación que tenemos por la emisión. A ver, en pandemia se enfrió la economía, que era lógico que iba a pasar. Se emitió porque todos los países lo hicieron, incluso Estados Unidos lo hizo, y hoy no se sacaron esos pesos del mercado. Y la inflación que tenemos por eso. Pero yo vuelvo a lo mismo. No es porque estoy hay apuntando una a los persona sectores a los sectores que sí. están especulando hoy y que están hace ya varios años teniendo grandes ganancias. Lo dicen los balances, no lo digo yo. Lo dicen los balances. Puede haber sectores Tenemos listado especuladores, pero no es el de los que general. compraron dólares durante el gobierno de Pero no es Mauricio el Macri y lo general, fugaron. Ahí no está es la el plata del general. Fondo Monetario Internacional y no las declararon en los balances. Digo, debemos discutir Puede esto haber en algún algún momento. caso, pero no es... son muchos, no es uno. No es el general. Vos salís, recorrer la provincia de La Pampa y decime cuánto vas a encontrar de esos. No, yo no En sé, estoy general, hablando no, pero en a nivel general la nacional. gente, de verdad te digo, la gente que por ahí está bien económica, labura y, a ver, te lo digo, un sector es el agropecuario, que nosotros lo vemos en la provincia de La Pampa, es uno de los mayores, digamos, sectores que empujan a la economía de La Pampa, y realmente son personas que laburan, que pese a la imprevisibilidad Pero de lo que va a nadie dice que no pasar en la laburan, economía, y aparte, que siempre han sido señalados tal vez, digamos, despectivamente, como los oligarcas y demás. No, pero hay No, un no, a recambio ver, hay también que de lo que es la diferenciar pequeños oligarquía productores. de los Probablemente. pequeños, de los Tenemos pequeños que productores. comenzar a diferenciar pequeños productores de los grupos que yo estoy Exacto. señalando, que son los grupos exportadores y las Bueno, grandes lo firmas. que yo te estoy diciendo es que el general no son los grandes grupos, el general es los pequeños, o sea, para mí prima eso en la economía. Y sin duda pueden estar mejor o pueden estar peor, pero los que más aportan en animales a líneas, bueno, ahora se cambió ese, en otro lado, Sí. o los que más aportan en cereales no son los grandes grupos. Sin duda se concentra porque los exportadores son pocos y porque evidentemente hay intereses concentrados, eso no lo sabemos, no lo desconocemos, y creo que también
cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que lidiar con eso, porque es un problema que enfrentan todos los gobiernos, el poder de los grupos concentrados, de los grupos económicos concentrados. Pero en general no es eso. La economía que nosotros vemos hoy, de verdad lo digo, o sea, con sinceridad, no soy experta en economía, soy abogada, no tengo mucha idea. Simplemente digo lo que veo. Vos salís y ves a la persona que se levanta todos los días, una persona que tiene un campo, un productor acá en la zona, o el comerciante, y está preocupado por esto de que no sabe qué va a pasar mañana, está preocupado porque ve que a la vicepresidenta que lideraba el Frente de Todos, ahora parece que lidera la oposición dentro del Frente de Todos. Entonces, es algo que realmente preocupa porque la gente está angustiada y no sabe qué va a pasar mañana. O sea, tuvimos una semana que no había precios en un montón de productos y la verdad que es complicado. Entiendo que todos los dirigentes, me incluyo, somos responsables. Cada uno en mayor o menor medida, según el lugar donde está, tiene responsabilidad y creo que debemos aportar a eso. Primero, tenemos una crisis económica, pero sin duda también tenemos una crisis política que alimenta la crisis económica y que es la falta de credibilidad del argentino o la argentina que trabaja en el gobierno que tenemos. En este o en el que vendrá, no creen en los gobiernos porque evidentemente no hemos podido darle solución a muchos problemas que se vienen repitiendo cíclicamente en este país. Andrea, Sí. Mariela, se nos está acabando el tiempo. Una sola cosa porque no puedo Dale, dejarle cortito, todo esto, por favor. No, la diputada viene de una localidad pequeña de la provincia Sí. de La Pampa. Sí, sí. Tenemos, por supuesto que todos conocemos quiénes son nuestros comprovincianos que producen y que trabajan todos los días, como lo hacemos los que vivimos también en las ciudades. Lo que creo que la discusión pasa por otro lado, creo que hay que investigar a los que se fugaron los dólares, creo que los grupos concentrados, llámese el ámbito sojero de la República Argentina, son sellos que viven en la Argentina, pero me parece que están facturando en otro lado. Lo dicen todos los días los números, crecimos un 7% en la industria y eso, aunque no lo veamos en nuestra provincia o en nuestra localidad o con nuestros vecinos, hay una realidad que es real. La gente se queja porque no puede consumir porque tiene ingresos. Y siempre, vuelvo a lo que preguntabas vos, Eduardo, yo creo que sí es necesario, porque no hemos tenido un estallido social, porque hay una base. Esa base se llama asignación universal por hijo. Entonces sí acuerdo con que hace falta una renta para seguir sosteniendo los sectores más postergados por los que gobiernan para estos pequeños grupos que se llevan toda la plata afuera. Nada más que La eso. asignación universal que fue un proyecto de una diputada en ese momento, Elisa Carrió, no peronista. No, También vale decirlo. Pero es una medida Y que tomó un gobierno sí. peronista y lo hace Cristina sí. Fernández de Kirchner, que es la que decide tomar esa medida. Perfecto. Me parece que en eso sí hay que respetar, porque también yo arranqué con la caja PAN, Programa Alimentario Nacional. Sí, sí, sí. Hoy se Sí, convierte en tarjeta alimentar. Me parece que todos sí. los gobiernos hemos evolucionado en ese sentido. Y de esta manera pasaba la diputada por la Unión Cívica Radical, Andrea Valderrama, y la integrante de Causa Popular, Mariela López, hablando de esta polémica que se generó a nivel nacional y también a nivel provincial respecto a los programas sociales. También hay que decir que hemos invitado desde Leña Savioli a distintos movimientos sociales para que estén hoy aquí presentes, pero no han dado respuesta. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.